Bueno, irresistible. O sea, vamos a ver. Cuéntanos lo de... siempre hemos dicho que el problema de la FDA es que tarda tanto tiempo en dar la autorización y tal, y antes luego tardaba muchísimo en llegar a Europa. Fíjate, la melatonina ha tardado más de una década. Sí, pero en cambio ahora va todo más rápido. Y cuando ya da luz verde la FDA a un producto, es solo cuestión, a veces, de meses, que de pronto se expanda por todo el mundo. Y hay un nuevo tipo de voto. Ahora lo que pasa es que ahora estamos pendientes de que la CE nos dé la autorización para que llegue a España la nueva toxina, que es Daxxify, que nos va a hablar de ella la doctora Raquel Moreno, que es una de las profesionales más reconocidas en embellecimiento facial, pero tanto que es profesora de médicos, les enseña las técnicas de infiltración facial y bueno, es profesora, vamos, daba un curso de máster, en el máster online de la Universidad de Alcalá, sabe mucho de esto. Entonces, por eso la hemos traído, porque aunque todavía no está aprobado en Europa, ya empieza a sonar. Y la gente empieza a ponerse nerviosa y a preguntar. Entonces, la hemos traído para que nos resuelva las dudas entre la diferencia de las toxinas actuales y la nueva que va a llegar, Daxxify, y luego seguimos hablando en embellecimiento facial. Bueno, las dos cosas, Raquel. Lo primero, ¿cuánto tiempo ha tardado esto? ¿Y cuál es la novedad? Porque cuando tardan mucho es porque es algo realmente diferente y exigen años hasta que prueban y reprueban, y luego todo el trabajo sucio de los que no quieren que les quiten el mercado, que también lo hay, etcétera. Y luego ya llega a Europa ahora más rápido que antes, pero nunca sabes. Primero, ¿cuánto ha tardado? Y luego, ¿cuál es la novedad? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme y por estar aquí y compartir con vosotros. Y bueno, siempre es una noticia, ¿no? Cuando aparece un fármaco nuevo o un medicamento nuevo que podamos utilizar en nuestras consultas. Y bueno, y exactamente, el proceso de aprobación de un medicamento es muy largo. Normalmente, pues eso, incluso a veces años e incluso casi décadas, ¿no? Sí. Porque la FDA lo que se asegura es de que tenga todos los estudios como para que ese producto demuestre, o ese medicamento demuestre que sea eficaz y que sea seguro, es decir, que se pueda utilizar en pacientes reales sin ningún riesgo para la salud y que sea eficaz. Entonces ese proceso es largo, pero todavía, como dice Teresa, pues todavía falta la CE y que tengamos en España el producto y que lo podamos utilizar. Bueno, mira, Ursula von der Leyen, que necesita perentoriamente entre media tonelada y una de Botox, porque parece cada día más un caballo. ¿Y cuál es la diferencia entre ese Botox que llegará y el que existe ahora mismo? ¿Por qué ha tardado tanto? Porque estamos hablando de un mercado que ya conoce, digamos, la materia prima. ¿Cuál es la reformulación que habéis hecho? Bueno, en realidad, digamos que todos los medicamentos que se presentan tienen que presentar una serie de estudios y es un proceso muy largo. Primero es la solicitud, te tienen que aprobar la solicitud, luego los estudios, los ensayos clínicos, etcétera. Entonces, todo eso se retrasa, independientemente de que sea un principio activo o un medicamento que ya haya toxinas en el mercado, ¿no? Pero la diferencia fundamental radica, según los estudios, en que esa formulación, pues digamos que las toxinas llevan unas proteínas complejantes, no todas, porque hay alguna de ellas que no lleva, que es más pura, pero normalmente llevan una serie de proteínas que hacen que ese medicamento penetre en la motoneurona, y en este caso, en vez de ser esas proteínas, pues es un péptido que se supone que mejora o favorece la penetración en la motoneurona y que hace que ese efecto que provoca la toxina pues sea mayor en el se fije más tiempo dentro del normalmente ¿Cuánto más tiempo? Las toxinas actuales, los estudios pues demuestran que la duración más o menos está entre 3 y 6 meses, y la nueva en 10. ¿Y la nueva? Lo actual se sabe es que está más cerca de los 3. Pues bueno, que es entre 6 y 9 meses. Pero ya te digo, o sea que te ahorras 2 o 3 viajes. Sí, bueno, realmente yo creo que al final la toxina, por ahora, más o menos lo que recomendamos es 2 veces al año. Y aunque dure un poquito menos, yo creo que lo recomendable para conseguir la modulación del tercio superior, porque muchas veces se frivoliza con el tema del Botox, ¿no? Y incluso parece algo casi jocoso, ¿no? Todos nos reímos, se le ha levantado la ceja y no sé qué. En realidad es un medicamento que se utiliza para la relajación o la modulación del tercio superior en gente que tiene una hipertonía
muscular, que tenemos ahí siempre esa tensión, que nos levantamos, incluso estamos soñando por la noche y estamos tensionados, ¿no? Cuando habla me está mirando. Tengo aquí la crisis Sobre nacional. todo porque eso nos provoca unas arrugas de expresión y que a veces transmiten unas sensaciones como de enfado que no son reales, o cansancio que no son reales. Entonces, este tipo de medicamentos miomoduladores lo que hacen es relajar esa musculatura, pues para que nuestra cara parezca más descansada, más despejada, pero siempre es importante que esté bajo el respaldo de un médico, que sea el que te diagnostique primero si tienes indicación, si te va a quedar bien, si no te va a quedar bien, e incluso el tipo de toxina que en un momento determinado ese doctor considere que es la mejor para ti. Raquel, ¿y cómo controlas el afán de rejuvenecer? Te ven y yo quiero eso. Claro. Entonces, ¿cómo le dices, no, hasta aquí? Puedes llegar hasta aquí, pero no te conviene eso porque para tu cara, para tu edad, para tu trabajo, para tu expresión, no puedes ser una muñeca, porque te llamas Jorge Javier Vázquez y no tienes remedio. Pero vamos a suponer que hay cosas que tienen algún remedio. ¿Cómo controlas? Porque todos los grandes cirujanos que hemos tenido, todos dicen que lo más difícil es decir que no a algún paciente. Totalmente. ¿Eso cómo lo haces tú? Pues mira, hay que establecer un vínculo de comunicación médico-paciente que para mí es importantísimo en la primera consulta. O sea, la primera consulta es lo más importante de todo el tratamiento. Primero, para hacer un diagnóstico. Y no solamente para hacer un diagnóstico, sino para explicar al paciente no lo que él cree que necesita, sino lo que le conviene, como tú bien dices, y explicarle el por qué le quieres hacer lo que le quieres hacer. Normalmente cuando se lo explicas, cuando no pierdes, porque nunca es perder tiempo, sino inviertes tiempo en explicarle, el paciente entiende perfectamente porque todo está basado en la anatomía, todo está basado en las medidas, en la morfología, en la antropometría de la cara. Entonces, cuando tú le explicas al paciente cómo tiene las proyecciones óseas de su cara, dónde ha perdido la grasa facial en el proceso de envejecimiento, o si es una persona joven, si tiene una debilidad ósea estructural, si tú eso se lo explicas en esa primera consulta, el paciente normalmente lo entiende, y no solamente lo entiende, sino que lo agradece y lo ve como un elemento diferencial con otros médicos. Se pone en tus manos, digamos. Exacto. La deja trabajar, no hace lo que él... Dice, mira, yo no te voy a mentir, esto tiene arreglo, pero milagro no, porque vas a quedar peor. Exacto, porque en esa primera consulta también es muy importante la gestión de las falsas expectativas. Claro. Ahora estamos hablando de la dismorfobia, ¿no? Que es decir, no estar de acuerdo o no aceptar tu propia apariencia. Bueno, que por cierto, con lo de las redes se ha convertido en una verdadera pandemia mundial de la gente que vive enajenada con una imagen ya ficticia, porque ya su propia imagen ya son filtros, pero con 17 años o menos. Lo dice siempre Teresa, el daño que ha hecho el selfie, los zoom, el verte en la cámara constantemente, bueno, es que con una imagen que no es real, porque es un zoom. Te tienen que llegar, seguro, Raquel, chicas muy jóvenes. Sí. Y sobre todo después de la pandemia, que ha estado mucha gente recluida y dándole vueltas consigo mismo y a su imagen y al zoom, y esto aparece y tal. ¿Cómo lidias con ese tipo que ya no es la cosa de quiero ser Natalie Portman, lo que siempre nos han dicho los que han venido y tal? Van con la foto de Natalie Portman. Y entonces, ahora van con las fotos de las influencers. Sí, bueno, eso... O con su propia foto con un filtro también. Quiero esto. Resultados. ¿Y eso cómo lo tratas? ¿Cómo convences a una aborrecente de que se limite a lo razonable? Pues mira, lo verdaderamente importante es, todos tenemos una imagen que es nuestra imagen real, como somos nosotros, y otra es nuestra imagen ideal. Cuando hay mucha diferencia entre
nuestra imagen real y nuestra imagen ideal, hay un problema y generalmente no se va a poder solucionar con ningún tratamiento estético, ¿no? Es decir, yo soy morena con ojos castaños. Si mi ideal de belleza es ser rubia con ojos azules, complicado lo tengo, ¿no? Entonces, hombre, lentillas, unas lentillas y tal. Sí, pero si nos basamos en la naturalidad, ¿no? Y en ser nosotros mismos, entonces al final tienes que tomar como referencias reales y no falsas expectativas. Eso es importante. También en esa primera consulta tú captas si esa persona pues bueno, tiene un deseo que es un deseo real y que puede conseguir, o es un deseo irreal o ficticio, una alucinación. Y que se convierte en un trastorno y en una obsesión, ¿no? ¿Qué haces en esos casos? ¿No las tratas? ¿O sí? Mira, normalmente intento explicarles de forma razonable. Por ejemplo, las chicas jóvenes muchas veces te vienen pidiendo labios porque los labios se han puesto de moda un volumen muy exagerado. Cuando tú ves una foto... No, tú no ves que es como un anuncio de Oscar Mayer. O sea, que es una cosa grotesca. Sí, totalmente, porque mira, normalmente cuando tú ves en Instagram las fotos de labios, ves la foto solo de los labios. No como queda en la cara. Y la foto de los labios, tú puedes ver un labio perfecto, anatómicamente perfecto, bien definido, con el volumen maravilloso, pero depende de la cara donde lo pongas, va a quedar bien o va a quedar mal, porque la cara es un conjunto y la boca o los labios son una parte de ese conjunto y hay que valorarlo entero. Y además los labios dependen de cómo tenemos los dientes, porque es la superficie anatómica sobre la que se apoyan los labios, de cómo tenemos el tejido subcutáneo, del labio cutáneo, que nunca se tiene en cuenta. Siempre hablamos de la mucosa y muchas veces vemos labios que han sido pinchados, que han sido tratados, y ves con una mucosa Pero es que ahora es tremenda. Moda. Es que además ahora es moda el morrito de patito. Sí. Y acortar la distancia entre la nariz y el labio. Claro, pero ¿qué ocurre? Que si tú simplemente tratas la mucosa y produces una eversión del labio, lo que te hace es que te marca aquí unas arrugas que no son bonitas o no son estéticas, ¿no? Entonces, hay que ver el conjunto y tratar muchas veces toda la zona peribucal, no solamente los labios, o a veces no solamente la zona peribucal, sino la cara en conjunto. ¿Son más las personas que van con ese tipo de demandas de más es más, o todo lo contrario? Gente que dice, oye, yo lo que quiero es poquito y que esto no se note que me estoy sometiendo a cualquier Por la cara que pone me parece que más es más. O lo que se ha hablado del microbotox, que yo no sé ni siquiera si ese concepto existe, ¿no? O es un bulo, es que te ponen menos. Botox, el baby ¿no? botox, el baby eso, botox. Perdón. Bueno, el baby botox es que ahora empiezan a poner pues bueno, estos neuromoduladores a edades muy tempranas. Yo creo que las arrugas de expresión, que es para lo que se utilizan los miomoduladores, aparecen a partir de una determinada edad, que normalmente son los 35 años. Entonces, quizá es el momento oportuno para empezar a utilizarlo. Utilizarlo antes, pues en algunos casos concretos en los que la arruga de expresión aparece antes, pero si no, pues igual es un poco innecesario, ¿no? Pero... Y se aplica muy poca cantidad, ¿no? Cuando se hacen a gente tan joven. Por eso se le llama, yo creo que lo del baby Pero te botox. pedirá mucha. No tanto poca cantidad, porque siempre hay que distribuirlo adecuadamente, porque los músculos, cuando tú bloqueas un músculo, el contralateral tira más. Claro. Entonces, siempre hay que tener ese equilibrio a la hora de poner un miomodulador, ¿no? Raquel, ¿y cómo el precio, cuál va a ser la diferencia? Porque si la diferencia es el doble, más o menos, de tiempo, de duración, lo que te dura claro, este tipo de el Daxxify, no sé si se dice así, Daxxify, es como una discoteca peligrosa, un ¿no? alemán. Sí, pero ¿cuál va a ser también? ¿Va a ser el doble de precio? Todavía no se sabe, la verdad. ¿Pero o qué sea, crees? todavía no se sabe. Tendrá que primero llegar a España y comercializarlo, y supongo que nos sorprenderá a todos. No creo que sea más barato. Bueno, Tiene claro. una ventaja para la gente que tiene intolerancia a la lactosa y porque no tiene ni albumina ni lactosa. Entonces hay gente que no se podía poner hasta ¿verdad? ahora la toxina, y con esta nueva, por lo menos todos esos que eran como inmunes a la Sí, toxina. hay alguno que podrán ya está, hay aplicársela. alguna toxina que ya está actualmente en el mercado que tampoco tiene estas proteínas y que también se puede utilizar. Es decir, lo más importante es
confiar en el profesional, pero hay que elegir el profesional adecuado, ¿no? Porque, mira, es muy tentador para un médico empezar a hacer este tipo de medicina, tal y como está la medicina ahora, ¿no? Y entonces hay muchos especialistas que ven la medicina estética como una salida. Y yo digo, hay hueco para todo si realmente es tu pasión, si realmente es lo que te gusta y te formas y te especializas en ello, porque entonces es cuando vas a tener unos resultados fantásticos. Pero si lo haces para llenar un espacio en tu consulta y no tienes la capacitación necesaria, pues quizá no te deberías dedicar a ello, ¿no? Entonces, es importante que el paciente potencial busque realmente un profesional que esté capacitado. Y que lleve tiempo. Y que este sobre todo que sea porque de fiar. Porque lo que dices, sí, el problema no es buscarlos, es encontrarlos. Exacto. Y hay de todo. Bueno, mira, yo animo al paciente a que primero busques referencias de dónde va, que la clínica tenga todo lo necesario. La clínica Eres. Clínica Eres. Tiene en Moncloa y en Cuzco. Sí, pero aparte de eso, también yo creo que yo invitaría al paciente a tener varias primeras consultas, ¿no? Porque es importante esa confianza con el médico. Cada perfil de paciente tiene un perfil de médico. ¿A ti te gustaría que el que va a hablar contigo también hablara con otro, no? Pues sí, porque mira, generalmente cada perfil de médico tiene un perfil de paciente. Tú me preguntabas si mis pacientes me piden más. No, mis pacientes normalmente me buscan por la naturalidad, porque todos vienen un poco por el boca a boca, entonces conocen cómo soy, ¿no? Entonces, generalmente vienen buscando esa naturalidad, pero generalmente son pacientes muy informados, muy exigentes, que ya han buscado en otros sitios y que saben que notan una los diferencia. Milagros están en Lourdes y que alguna no vez en Fátima. Exacto. Y también hay que tener en cuenta una cosa importante, que es la adaptación a nuestra propia imagen, ¿no? Hay cosas que no podemos, ¿no? La edad es la edad y va a ir pasando. Podemos envejecer mejor, envejecer más suavemente, menos abruptamente, con unos signos de más dulces y sobre todo no hacer el ridículo con Oscar Mayer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nosotros Raquel. Mañana volvemos Divecol Forte para el colesterol, 2 cápsulas Siempre, antes de acostarnos. mientras duermes, 2 pastillitas te dejan las arterias niqueladas. Eso es, y a las 6 en punto. Mañana a las 6 aquí como clavos. Pásenlo bien. Muy